Cuéntanos, a ver, esa experiencia, eh, Pilar. El tema financiero es bastante amplio, pero harás un esfuerzo de síntesis para orientarnos. Los emprendedores siempre estamos atentos a qué se debe hacer para gestionar mejor y acceder a mejores formas al financiamiento, por qué no se accede. En fin, hay tantas experiencias que seguramente no lo podrás contar. Sí, claro que sí. Gracias, Rómulo. Bueno, en principio, lo primero que recomiendo para una empresa que recién inicia, una empresa que ya está en marcha, es que hagan o tengan en cuenta un plan financiero acompañado de un flujo de caja, ¿no? Un plan financiero, ¿para qué les va a servir? Va a ser como su hoja de ruta, y va a tener un horizonte de tiempo. O sea, este ya puede ser a corto, mediano, largo plazo. Y es lo que hoy en día, por ejemplo, hemos venido trabajando. Empezó la pandemia, no sé si ustedes recuerdan, creo que todos estábamos en casa mirando noticias. Y es más, y en mi caso, por ejemplo, yo venía ya con unas predicciones para el 2020. Teníamos ideas muy diferentes a los que teníamos para esa fecha. Y lo básico en ese momento y lo que hoy nos sirve para medir una temperatura es saber qué es lo que tenemos, hacia cómo vamos a afrontar nuestras obligaciones financieras. Y es más, las ventas en principio el año pasado cayeron, hoy en día pues estas no son tan diferentes a las del año pasado. Y esa hoja de ruta plasmada en un plan financiero va a ayudar a tener una visibilidad de la situación. Ya luego van a venir las otras demás cosas, ¿no? Que son el buscar un financiamiento, qué tipos de financiamientos, los programas que pueda dar el gobierno, etcétera, ¿no? Y este plan financiero siempre tiene que estar acompañado de una planificación también tributaria, dependiendo de la empresa, si es un emprendedor, si es una MIPE o si es una grande o pequeña empresa. Pero ahí hay un tema, Pilar, que a veces algunos contadores, no voy a decir todos, pero algunos contadores dicen, yo te llevo la contabilidad, ¿cuánto quieres pagar? Y cuando uno tiene que buscar acceder al sistema financiero donde te califican por tu movimiento financiero y una de ellas es la declaración tributaria, pues como me han dicho, cuando quiere pagar, siempre el emprendedor quiere pagar lo más barato posible, o sea, la menor cantidad posible. Si es 20 soles, 50 soles, eso quiero pagar. Pero resulta que terminan siendo afectados cuando quieren postular a un fondo competitivo. No sé si has tenido alguna experiencia o es cierto lo que estoy diciendo, de repente he equivocado también, ¿no? Ok. Sí, lo que tú indicas es correcto, ¿no? Yo como asesor financiero, mira, y lo que tú me estás diciendo no me es indiferente porque cuando el año pasado, te comento, hicimos todo el año pasado, llevamos cultura financiera y dentro de estos pues nos indicaban esto, ¿no? Quiero pagar menos impuestos, etc. Entonces, lo que yo siempre digo como asesor financiero, lo que planteo es, ¿qué es lo que tú buscas con tu emprendimiento? Tu emprendimiento tiene un techo. Si tu emprendimiento tiene un techo, entonces por ahí vas a empezar. O sea, tú no vas a llegar, no vas a acceder a tal, a tal financiamiento, préstamo que quieras obtener o a tal desarrollo. Por ejemplo, eh, el año pasado me tocó evaluar a una empresa que antes de la pandemia tenía un tipo de venta y ya estaban acostumbrados a ese tipo de venta. Sin embargo, vino la pandemia, estaba en sector de salud, estas ventas dispararon por encima de mucho más de lo que ellos habían pensado, lo que habían planificado, de lo que estaban acostumbrados. Entonces, sí viene su gran disyuntiva. ¿Sigo facturando menos o qué hago? ¿No? O sea, hago menos impuesto, como bien lo mencionas. Entonces, a esto siempre es, ¿qué es lo que tú quieres como vendedor, como empresario, como dueño? ¿Cuál es tu proyección? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque si tú lo que quieres es quedarte en clientes finales, pues ahí está, ese es tu techo, ese es tu tope. El límite lo pone cada uno de nosotros, no lo va a poner el tercero, el que la asesora. Simplemente es qué es lo que tú quieres como empresario.
Y para ello te tienes que acompañar definitivamente de un plan financiero y aunado a esto, sí tiene que estar relacionado, porque una de las cosas que hace tanto el empresario o el dueño es que no escoge una categoría tributaria correcta, un plan tributario correcto. Entonces, ambas cosas tienen que ir de la mano de todas maneras, de todas formas. Y, y, y nada, y volver a recalcar que el techo lo pone el empresario, el dueño del negocio. Y si quiere obtener un financiamiento, definitivamente tiene que hacer las cosas en regla, porque es el único camino, ¿sí? Eh, pero para ello, pues, repito, hay un planeamiento, hay un plan financiero o un plan tributario para que pueda llevar a cabo el objetivo que tenga el dueño, ¿no? Sí, pues mucho por trabajar indudablemente en ese tema, porque la mayor parte de nuestro emprendedurismo es microempresa y muchas veces se han tenido que volcar a hacer una actividad no porque se prepararon, sino porque la necesidad los obligó. Y algunos lograron a tener éxito al margen de la informalidad, pero no todos. Entonces, como bien dices, algunos llegan rápidamente a un techo y de allí no va, no pasa. Entonces, o hay otros casos. Conozco casos donde han hecho plata en la informalidad y han hecho millones. Y hoy tienen problemas para declararlo porque saben que hay un ministerio público, hay una oficina descentralizada que investiga lavado de activos. Entonces, que no se enteren que tengo la casa o tengo el carro, porque me van a preguntar de dónde he adquirido esta casa o este carro. Lo han hecho trabajando, pero no lo han declarado. Sí. Y en consecuencia puede estar tipificado como lavado de activos, ¿no? Es correcto. Ahí para acotar un tema, fíjate que como finalmente, y basándome en esta frase que dice, eres dueño de tu propio destino, eh, fíjate que si tú lo haces de una manera informal, eh, entre comillas, ¿no? Como lo que tú mencionas, lo que vas a tener es una serie de cosas. Por ejemplo, si tú no facturaste en su totalidad, ¿no? No hiciste factura, probablemente si tengas a crédito parte de esta venta, luego no vas a poder reclamarla porque no tienes ningún documento de por medio. O sea, no hay validez. Y todo el sacrificio que lo has puesto para iniciar el negocio, para desarrollarlo, invertiste capital, finalmente pues todo esto se fue, o sea, no lo vas a poder demostrar. Y aparte de ello, tienes lo que bien mencionas, el tema del lavado de activos. Porque para esto sí tú tienes que recabar, incluso en algún momento dice que se guarda 10 años la documentación, pero cuando es tema de lavado de activos, temas como esto, enriquecimiento ilícito, tú tienes que sustentarlo, o sea, no importa cuánto tiempo lo tengas los documentos más, tienes que tenerlo para sustentarlo. Entonces, lleva una serie de cosas el estar de manera informal o el de no hacerlo en este carácter, ¿no? Sí, pues. Pero Tienes razón, Maribel. En el sector transporte también se da eso, ¿no? sí. Rómulo, yo te comento de alguna manera en una experiencia personal en tema de negocios. Nosotros cambiamos en el 2019 de contador, ¿ya? Porque veíamos algunas cosas que de repente ni nosotros mismos entendíamos. Entonces, a raíz bueno, de talleres y cursos, y uno, de estar capacitándose, uno de repente no vas a ser experto en todo. O sea, es un emprendedor, un empresario, eh, su prioridad es el manejo de la empresa, pero cuando empiezas o hasta que llegues a una etapa donde puedas tener todos los asesores, toma su tiempo. Mientras eso, vas aprendiendo, y así así tengas un asesor financiero, tengas un consultor, un abogado, todo, pero si tú no sabes un mínimo el tema para que te puedas interpretar los estados financieros, hasta te pueden presentar un programa de marketing, pero si tú no sabes nada, entonces es bueno
ir aprendiendo poco a poco lo básico. Entonces, a raíz de esa curiosidad de poder entender estados financieros, contratamos un nuevo contador y nos vimos obligados a ordenar todo y de alguna manera, mira, todo lo que ingresaba a la cuenta tenía que ser de repente o boleto, factura y todo eso. Vino esta situación, la coyuntura de la pandemia, eso nos ayudó porque nuestras ventas eran tan reales y cuando accedimos al crédito reactiva, o sea, no te privaste de nada porque todo estaba ordenado, tus ventas, estabas al día, o sea, ordenamos la casa y eso nos favoreció y nosotros sentimos es un premio a la formalidad y al orden. Entonces, yo rescato de alguna manera en esta situación, ha sido bastante difícil para todos, pero el tener las cosas al día, las cosas ordenaditas nos ha ayudado mucho. Entonces, de repente, me dirá Pilarcita, que es experta en el tema de finanzas, un emprendedor, un empresario debe conocer el tema financiero, aunque sea el tema básico. ¿Sí? Sí, claro que sí, Maribel, lo que tú dices es que para empezar tiene que conocer cuáles son sus principales obligaciones y cuáles son los ingresos de dónde los va a obtener. Primeramente, en cualquier tipo de negocio, pues uno tiene que saber qué producto vende y cómo lo vende y bajo qué documentos se respaldan, ¿no? Y tiene que conocerlo de todas maneras. Como dices, no será el que lo elabore, pero sí va a saber qué cosa es lo que tiene y qué cosa es lo que no tiene, ¿sí? Me parece súper interesante. Hay dos palabras que resalto ahí de la conversa: informado y ordenado. ¿Ah? ¿Qué te parece, Gabriela? Gabriela, ¿qué te parece? ¿Cuál es la opinión tuya? Informado y ordenado. Y Pilar nos ha dicho, y aun cuando tenga 20 años, 30 años, 50 años, el tema penal va a estar ahí. O sea, si no se ordenan las cosas, puede que le dé dolor de cabeza al nieto, al bisnieto, pero en algún momento va a salir, ¿no? Pilar, nos has dado buenos tips para los emprendedores que tienen que llevar pues una contabilidad ordenada, mínimo tenemos que tener algún conocimiento de finanzas. Ha pasado mucho con amigos que conozco que justamente por tercerizar sin aprender un poquito de lo que le están dando, le acaban haciendo mal las hojas de balance, como tú dices, puede estar hasta penado, ¿no? Porque puede ser como culpable de haber presentado una información que no es fidedigna. Pero sí es cierto también que para estas asesorías, para encontrar a alguien bueno, también no es una poca inversión. ¿Cómo sugieres que debe manejar un emprendedor cuando recién comienza y probablemente está vendiendo, no sé, 10, 20 productos, o como Alex que está entrando en un nuevo rubro y tiene dos empresas que tiene que manejar, pero está en una casi en cero, o sea, casi la de textil casi la tuvo en cero y de ahí la reflotó? ¿Qué es lo que tendría que hacer un emprendedor como un primer paso ya después de haber puesto un producto a la venta, ya después de que dijo, ya que esta es mi primera venta, ahora que sigue, ¿no? O sea, voy a hacer 20, 30 y quiero seguir teniendo un crecimiento exponencial, pero ¿cómo maneja esta parte financiera de la forma más sencilla posible, pero confiable para ellos? Ok, mira, yo lo que siempre recomiendo para un emprendedor que recién inicia o que está saliendo, como en esta época que están muchos de los emprendedores o de los empresarios, es que lo primero, su hoja de ruta tiene que ser definitivamente un plan financiero. ¿Saben por qué? Primero, porque a veces cuando la empresa es familiar o es pequeña recién, eh, no se sabe dividir cuánto se paga a la persona, el dueño, y mezcla ingresos personales con ingresos empresariales, ¿sí? Entonces, es importante tener una planificación financiera, saber con qué recursos tiene, para cuánto tiempo es su capital de trabajo, uno. El siguiente es definir bien
a qué tipo de cliente va a llegar, cuál va a ser su tipo de negocio, y bajo eso estructurar el régimen tributario que va a tener. Es muy importante eso. Aunque no lo queramos ver, hay muchos que dicen, no, primero estoy en esto, en el otro, pero recién, luego voy a definir mi tema de régimen tributario. El definir mal un régimen tributario te puede acarrear temas de multas, ¿sí? Entonces, si tú no hiciste bien este tema, por ejemplo, voy a vender textil y de pronto se ponen en un régimen general, pero todavía ni siquiera tienen esa capacidad de vender superior a 7 millones, a 1.700 UITs. Entonces, podrían fácilmente, si es un cliente, si sus clientes son finales, pueden estar recién como un RUS, como un RER, como un régimen MIPE tributario. Pero hay veces que no se enteran bien, no llevan a conocer esta parte y luego terminan con multas. Las primeras multas son 4.400, 820, 420. Entonces, ya de por sí le está quitando capital de trabajo o dinero y encima está con problemas ya con una entidad fiscal. Eso. ¿Y cómo hacerlo? Básico son la SUNAT siempre brinda información a través de sus páginas o redes, y de no ser así, pues ustedes mismos veo que promueven muchas invitaciones a personas que puedan capacitar en estos tipos de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que información hay bastante en redes sociales básicos en estos temas, ¿no? Régimen tributario, planificación tributaria y una planificación financiera no necesitan hacer algo muy elaborado. Es básico en temas financieros usar la herramienta del presupuesto, y con el tema del tributario, pues escoger un régimen adecuado a lo que van a hacer. En esas dos yo siempre incido, porque de no ser así, luego se van a ver afectados con la multa. Y las multas por desconocimiento, que ese es el otro tema, por desconocimiento, pues van de 420, 820 y 4.000, pues la más cara, ¿no? 4.400. Entonces, esos serían los dos puntos que toda persona que va a iniciar un negocio, pues debe conocer, debe saber. Informaciones hay bastante, los promueven por varias páginas, así que no habría ningún problema. Excelente, excelente. Te agradecemos muchísimo, Pilar, por incidir en que hay información, pero claro, hay que buscarlo, hay que detenerse, hay que leerlo, tampoco, no hay otra forma. O sea, el emprendedor, así como se preocupa por innovar en el producto, por identificar el mercado, por mantener al cliente, genera nuevo diseño, nueva presentación, tiene que también preocuparse por el otro lado, que es la parte fundamental, que es el cimiento, la administración, los pilares sobre los que se construye. Obviamente está la legalidad, está la parte orgánica, está la parte administrativa. Entonces todo eso se tiene que ir creciendo un paralelo, no solo es la parte operativa, no solo es la parte de ver cómo vendo más y cómo gano más, sino cómo se hace sostenible en el tiempo, ¿no? Muy, muy importante. Esperamos tenerte siempre en el programa, Pilar, para seguir dando estos consejos que, repito, lo necesitamos y lo necesitan muchos de nuestros emprendedores. Esta mañana tenía una reunión con representantes de 500 MIPES productivas, de calzado, de carpinteros, de confeccionistas. Y la verdad es que los veo pues emprendedores como muchos, ¿no? Con muchas ganas, con mucho empuje, pero en la parte orgánica, en la parte administrativa, en la parte de gestión, la verdad es que hay que hacer un trabajo muy fuerte. Es un trabajo que hay que hacer el ABC, o sea, entonces ahí ayuda mucho los profesionales, las experiencias como esta que estamos conversando. Muchísimas gracias, Pilar, una vez más por acompañarnos. Gracias a ustedes, muchas gracias, y yo encantada de poder ayudarles, de poder estar con ustedes. Gracias, gracias. Perfecto.